Para continuar hablando sobre este tema, quiero ahora saludar a Alfredo Romero, abogado, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Alfredo, gracias por acompañarnos. Me gustaría irme ahora a Venezuela, a la presencia de estos jóvenes expulsados de Colombia en territorio venezolano. ¿Cuál es el proceso que viene de aquí en adelante? ¿Se sabe dónde están? ¿Cuál es el cauce legal que esto va a llevar? Buena tarde. Buenas tardes y saludos, Idania, y a toda Latinoamérica y el Caribe. Mira, solo para hacer un resumen rápido para que la gente esté clara de lo que sucedió cuando entran en Venezuela. Luego son deportados de Colombia, que hay que recordar que fueron detenidos aproximadamente a las 7 de la noche en Bogotá, un poco antes. Ya a las 8:30 estaban en Cúcuta. Ya a las 9 de la noche estaban siendo entregados en el puente Simón Bolívar a las autoridades venezolanas, particularmente el SEBIN. Allí se movilizaron abogados de derechos humanos del Foro Penal Venezolano y nos informaron que habían estado a la orden de la Dirección General del SEBIN. Por lo tanto, consideramos que tenían que ser trasladados a Caracas. Eso fue el 4 de septiembre. Al 5 de septiembre no sabíamos dónde estaban. Y solo el 6 de septiembre el caso de Loren Gómez sale particularmente porque el muchacho Valle fue el 5 de septiembre que fue deportado. Fue el 6 de septiembre a horas de la noche, 9 de la noche, inclusive horas que no se trabaja en tribunales. Hay que recordar que aquí en Venezuela en la práctica los tribunales llegan los traslados solo hasta las 5 de la tarde. Este traslado llegó a las 8 de la noche, 8:30, a los tribunales de Caracas. Allí fue la primera vez, luego de haber estado incomunicados estos dos muchachos, que solo los abogados que estábamos allí, en mi caso, y otros 3 abogados del Foro Penal, pudimos conversar con ellos 15 minutos antes de la audiencia. En esa audiencia fue declinada la competencia, quiere decir, remitido a un tribunal de Valencia, donde existía o existe un expediente de un proceso anterior por manifestaciones que ellos estaban involucrados y que no se presentaron ante el tribunal. Y eso acarrea un incumplimiento de ese proceso. Hay que notar que ese proceso anterior estaba totalmente paralizado y que la orden de captura y la iniciación de esa investigación para el incumplimiento de esa supuesta presentación, que es lo que estamos revisando en el expediente, fue exactamente el mismo día de la deportación, inclusive después. Quiere decir que no tenían realmente una orden de captura específicamente. Ahora bien, luego de esa audiencia estamos esperando el traslado a Valencia. Nos habían comunicado con los padres, eso lo veníamos denunciando, se permanecían incomunicados y fue solo hasta hoy, a las 2 de la tarde, que llegaron al tribunal en Valencia y en este momento se encuentran en los calabozos del tribunal de Valencia, los abogados esperando que sean presentados ante el tribunal, que al día de hoy tiene la puerta todavía que no tiene despacho, es decir, que no está funcionando el tribunal 11º de Valencia, que es donde supuestamente, o donde existe la causa, que ellos requerían presentarse obligatoriamente y no lo hicieron. Hay que recordar que en todos estos procesos de carácter político, sobre todo de estudiantes manifestantes, la costumbre ha sido que las personas tienen medidas de presentación, medidas cautelares, quiere decir medidas restrictivas de libertad, que tienen que presentarse cada 15, 8 días, 30 días, incluso por 2 años, 2 años y medio, sin que exista un proceso judicial. Ese fue el caso de ese proceso que era del año 2010. Sí. Y en el año 2014 no habían sido condenados y llevan 4 años con esa restricción de libertad y se activa solamente en este momento ese expediente o ese proceso que está ahora conociéndose en Valencia y que no ha empezado pues la audiencia, ¿no? Ahora, ellos son trasladados hoy, hasta el día de hoy no los habían visto sus familiares. Entendemos que la mamá de Saleh tampoco lo había visto, así lo ha publicado en redes sociales, publicó una fotografía pidiendo poder ver a su hijo, por ejemplo. ¿Se estima o se espera que la audiencia comience hoy? Bueno, están ya en el tribunal, no sabemos la hora. En este momento pues es pleno, estamos en pleno momento de que los abogados están allí dentro del tribunal esperando. Normalmente este tipo de audiencias de estas personas, digamos que tienen procesos de carácter político, se celebran muy en las noches.
a los efectos de evitar la prensa, los medios de comunicación y cualquier, digamos, presencia de familiares y de personas en el exterior del Palacio de Justicia. Entonces, si la práctica es la que siempre se ha llevado, esta audiencia probablemente se celebra en horas de la noche y a lo mejor dura hasta horas de la madrugada. Yo he salido de audiencias de este tipo, de estudiantes detenidos en estos 6 meses, que hay que recordar que hubo 3.293 detenciones. Nosotros tuvimos más de 2.500 audiencias, de 2.500 casos en todo el país, el Foro Penal venezolano. Y yo he estado en audiencias saliendo a las 6 de la mañana, así ya amaneciendo, porque esperan la decisión hasta esa última hora, cuando ya todas las personas duermen, ¿no? Ahora, Alfredo Romero, ¿no es por lo menos extraño que se activara un caso que tenía 4 años el mismo día que precisamente son expulsados de territorio colombiano? Es, digamos, lo que hace es la presencia de lo que hemos repetido, de que estos casos tienen motivaciones políticas. Extraño para nosotros, lamentablemente, como defensores de derechos humanos no lo es, porque ha habido muchas situaciones similares en lo que respecta a cuando se quiere perseguir políticamente, utilizar el sistema judicial para perseguir. Y evidentemente, aquí, hasta ahora, yo no puedo referirme específicamente al contenido del expediente, digamos, o otros supuestos que pueden estar allí. En principio, por lo cual se declina la competencia es precisamente por eso, porque es el incumplimiento de una presentación ante un tribunal que llevaba una causa del año 2010. Sin embargo, no sabemos qué otra cosa puede suceder. Por lo tanto, hay que esperar también un poco a ver, y hay unos detalles que no quiero hacer referencia ahorita, muy probablemente ya más tarde, cuando tengamos la verificación, cosas muy irregulares y evidentemente irregulares que están sucediendo allí, que estamos pues verificando, ¿no? Pero quiero esperar hasta el momento de la revisión como tal de los abogados del expediente, de los abogados del Foro Penal que están allá, los efectos de poder determinar si se trata de irregularidades ciertas o no, pero hay unos temas allí que hay que analizar, ¿no? De verdad con profundidad, porque es un caso que tiene mucha complejidad y muchas circunstancias, lamentablemente, que para nosotros son, digamos, más extrañas de lo que normalmente es extraño en este tipo de procesos, que ya no es tan extraño porque son regulares en lo que respecta a persecución política. Claro, han sido, digamos que, repetitivos en muchísimos de los casos de detenidos que ocurrieron en Venezuela a partir del 12 de febrero. Habrá que esperar las próximas horas para que, como usted señala, pues sean verificados por los abogados del Foro Penal y puedan hacerse público. Ahora, hay una información que publica hoy el diario El Nacional en relación a una denuncia que hará el Foro Penal ante la Organización de Naciones Unidas en relación a 153 casos de tortura. Sí, efectivamente el Foro Penal venezolano ha venido recopilando de todos los atención, asistencia a detenidos. Hemos encontrado pues denuncias de ellos mismos que han realizado ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y tribunales de casos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos. Nosotros el Foro Penal venezolano somos una organización de derechos humanos voluntaria, pues somos una red de voluntarios de más de 200 abogados en el país, que ha venido simplemente siendo el canal entre la víctima pues, y las instancias judiciales o fiscales y la Defensoría del Pueblo. Cuando hablamos de la Organización de Naciones Unidas y particularmente el Comité contra la Tortura, no se trata de una instancia externa a Venezuela, sino nosotros hemos suscrito, pues, somos parte de la Organización de Naciones Unidas, así como lo es Colombia, y en virtud de ello, y muchos países de Latinoamérica, quiero decir también, y en virtud de ello, tenemos esa instancia que es un tribunal, básicamente, para conocer casos de tortura que no se han conocido en instancias nacionales. Nosotros igualmente estamos solicitando presentar esto ante la Fiscalía en Venezuela, como ya lo hicimos ante la Defensoría del Pueblo, a los efectos pues, de intentar concluir una posible investigación y también acudir a instancias internacionales como la ONU, porque hay una reunión del Comité contra la Tortura en 2 meses. Estos 153 casos están absolutamente documentados. Lo que me llama la atención es que se habla de 500 más que estarían documentándose. Hablamos de una violación de derechos humanos masiva
como efecto de las protestas de febrero en Venezuela? Déjame aclarar, no, 500, lo que pasa es que si nosotros, lo que yo he dicho, si tomáramos, para ser serios y objetivos en la denuncia, si tomáramos todos los casos que hemos recibido, pasarían de 500 casos que ha recibido el Foro Penal. Sin embargo, solamente nos estamos haciendo referencia a aquellos casos donde las personas han tenido la valentía de llevar la denuncia ante la Fiscalía, Defensoría del Pueblo o un tribunal. Eso, claro, y entonces tú dirías, bueno, pero si una persona es torturada le da miedo denunciarla. Sí, es cierto, pero nosotros a los efectos de poder tener realmente una constancia de que ese caso sucedió, por lo menos ante una instancia oficial venezolana, solo nos limitamos a aquellos casos donde las denuncias son interpuestas, ¿ok? Y eso es lo que nosotros, por eso hablamos de 153 casos, de los cuales, digamos, sustanciados, es decir, hay casos sustanciados, en su mayoría relativamente, porque recuérdense también que nosotros, como Organización de Derechos Humanos, lo sustanciamos hasta la capacidad que tenemos. Ahora bien, ahí el tema está en comenzar una investigación y poder armar la infraestructura, llámese una instancia internacional o nacional, a los efectos precisamente de llevar a cabo una investigación adecuada y se determine responsabilidades. Pero sí, en la gran mayoría de ellos tenemos pues no solo los videos, la denuncia de las víctimas, sino inclusive circunstancias, exámenes médicos forenses, personas que han participado en los procesos cuando las personas han sido detenidas y han sido responsables de eso. O sea, tenemos todo eso bien documentado, ¿no? Quiero agradecer a Alfredo Romero, abogado, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, por estar con nosotros en NTN 24. Buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias y saludos a todos.